Bonitos. Acá no, ya estoy aquí corriendo. En 10 segundos empiezas. Bueno, aquí lo dejo. Se hizo solo yo. Quitamos el libro público. Está bien ahí. Empiezo. Empiezo. Aquí estamos, Señor, venimos a tu casa. Aquí
Venimos porque sos tu familia, en agua y en espíritu hermanamos. Venimos a vivir la Eucaristía, vosotros porque estás santificados. Aquí estamos, Señor, venimos a tu casa. Aquí estamos, Señor, a compartir tu fe. Aquí estamos, Señor, casa es nuestra casa. Aquí estamos, Señor. Venimos porque somos tu familia, en agua y en espíritu hermanamos. Venimos a vivir la Eucaristía, gozosos porque estás santo. Partir la fe. Aquí estamos, Señor, casa es nuestra casa. Aquí estamos, Señor. Mis queridos hermanos, bienvenidos a esta celebración eucarística en esta tarde que para nosotros en la iglesia es muy importante. Es la Eucaristía en la Cena del Señor. Yo los invito para que a una sola voz oremos al Señor, al Padre del Cielo, a Jesús, nuestro Salvador, que instituyó este ministerio sacerdotal, precisamente para que oremos por los sacerdotes en el mundo entero. Yo los invito a que recuerde y piense en el sacerdote que lo bautizó a usted, que lo hizo cristiano. Yo mañana precisamente cumplo años de bautizado y recuerdo ese sacerdote que me consagró para el Señor en el bautismo. Le invito a que ore por él, por su sacerdote párroco, por todos los sacerdotes del mundo entero, por los sacerdotes amigos y allegados a su vida, a su familia. Ore por ellos, encomiéndelos al Señor, especialmente los sacerdotes que han caído en debilidad, aquellos que están enfermos. Y de una manera especial vamos a orar por los sacerdotes que han muerto, que ya fallecieron, que fueron al encuentro con el Señor en diferentes momentos de la historia, y los que han muerto sirviendo en estos días al Señor en medio de esta pandemia. Oremos entonces al Señor y ofrezcamos esta Eucaristía por cada uno de los ministros del altar, para que el Señor los haga fieles en el ministerio y el llamado que les ha hecho a la vocación sacerdotal. Por eso, con todas estas intenciones, digamos todos: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Mis queridos hermanos, para celebrar dignamente este misterio sagrado de la Eucaristía, pidamos perdón al Señor de nuestros pecados. Reconciliémonos con el Señor. Esta Semana Santa, tal vez la gran mayoría no han tenido la oportunidad de la confesión, de la reconciliación. La Eucaristía también perdona los pecados. Haga un arrepentimiento sincero, profundo, una renuncia a su pecado personal que lo lleva a afectar su vida personal y comunitaria. Pida al Señor que en esta Eucaristía usted obtenga el perdón, la reconciliación. Pídale al Señor la gracia de poder perdonar a quien lo ha ofendido y de dar el perdón precisamente a aquellas personas que te ofendieron, y de perdonar y de dar el perdón a aquellas personas que tú has ofendido, reconciliarte con ellos, contigo mismo, perdonándote de corazón. Vamos a pedir todos como comunidad, allí en el lugar donde te encuentras, participando de fe, con fe y oración en la Eucaristía, pidámosle al Señor que nos perdone nuestros pecados, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, de mí, oh Señor. Cristo Jesús, ten Piedad piedad de de mí. mí, piedad de mí, oh Señor. Cristo Jesús, ten piedad de mí, ten piedad de mí, oh Señor. Señor, ten Piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de mí, oh Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, de mí, oh Señor. Glorifiquemos a Dios. El himno de gloria es el himno de alabanza, de agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho en nosotros, por todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Glorifiquémoslo por el don del amor hecho servicio, por el don del sacerdocio, por el don de la Eucaristía. Levantemos nuestras manos en alabanza y digamos: gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Pídale a Dios algo especial en este momento. Pídale a Dios con fe, con devoción, como el Hijo que clama al Padre, con la confianza de recibir y estar recibiendo ya. Oh Dios, que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu Hijo unigénito, Cristo y Señor, concede propicio a quienes hiciste partícipe de su consagración, que lleguemos a ser ante el mundo testigos de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios que nos habla en esta tarde a nuestro corazón, a lo profundo de nuestro ser. Escuchemos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa.
Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual puede comer. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolara al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las 2 jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada a fuego. Comerán panes sin levaduras y hierbas amargas. Comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora. Cuando hiera yo la tierra de Egipto, ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor, por tu sangre que nos salva. Gracias, Señor, por tu sangre que nos salva. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Gracias, Señor, por tu sangre que nos salva. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes coman de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Cantemos, digamos. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo le voy a hacer la invitación. Si no ha preparado en este momento un recipiente con agua para lavarle los pies a los de casa, le invito a que lo haga en este momento, y alguna toalla para que pueda usted. Mientras nosotros hacemos el signo, en el momento que toque la liturgia, usted lo puede hacer allá con los de casa. Hoy nos vamos a lavar los pies. Vamos a hacer el signo de este acontecimiento allá en nuestro propio hogar. Si no estás participando concretamente en la Eucaristía, céntrate y empieza a participar de completo en esta celebración. Mis queridos hermanos, esta celebración eucarística es muy importante para nosotros en la iglesia. No es que las otras celebraciones no lo sean, claro que sí lo son todas las celebraciones. Pero desde este momento hasta la finalización de la vigilia pascual es un solo momento de la celebración, se llama el Triduo Pascual. Por eso empezamos invocando la Trinidad al comenzar la Eucaristía. Y al final, precisamente, vamos a decir, pueden ir en paz, porque la celebración continúa hasta el momento de la resurrección. Es un todo celebrativo. Y esta celebración nos ha regalado precisamente las lecturas que hemos escuchado hoy. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, el capítulo 12 del libro del Éxodo, que es donde por primera vez en la cultura judía, en la revelación bíblica, se pone de manifiesto precisamente la institución de la Pascua. La primera lectura precisamente nos habla de
la institución. Eso es muy importante. Hoy la celebración eucarística tiene una palabra que pone de manifiesto: instituir, ordenar. Oiga, instituir, ordenar. Tenga primero en cuenta ese primer contenido de la celebración. Instituir y ordenar. Son dos palabras similares con el mismo contenido. Instituir, ordenar. Y precisamente el Señor quiere instituir antes de hacerse realidad en la Pascua judía como en la Pascua cristiana que realiza Jesús. Se quiere instituir precisamente, hermanos, algo que se va a realizar después en el madero de la cruz, la Pascua. Hoy vamos a recordar que el Señor mismo instituyó, ordenó el sacerdocio, ordenó la Eucaristía, instituyó el mandamiento del amor como servicio. Son tres realidades de esta celebración. El Señor instituye, ordena. Él que tiene la autoridad, como 18, me ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él que tiene la autoridad instituye, crea, promueve, realiza. Los tres evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, nos traen la tradición de la institución de la Eucaristía. Hermanos, y la Eucaristía precisamente se instituye en la celebración de una cena, de una comida que realiza Jesús al estilo de las comidas pascuales del pueblo de Israel. Nosotros no celebramos precisamente, hermanos, un recuerdo de la cena, sino que actualizamos lo que la cena de Jesús, la cena pascual, quiso anticipar. Y entonces, en la primera Pascua, que fue la de los judíos, era una Pascua que celebraba el anticipo de la liberación del pueblo. Recuerde que Israel era esclavo. Recuerde que el pueblo de Israel había ido a Egipto con José, pasaron muchos años, el pueblo creció, pero fue sometido a la esclavitud y el pueblo empezó a clamar a Dios. Y entonces Dios le provee uno que lo libera, provee a Moisés y a su hermano Aarón, y Dios empieza con obras, milagros y prodigios, mostrando su poder al faraón, precisamente su dignidad en libertad. Y por eso, ante la negación del faraón, Dios empieza a mostrar su poder y empieza a ejercer su autoridad, y ejerce su autoridad y saca libre al pueblo y lo pone a caminar por el desierto. Y en el desierto, después de mucho tiempo, el pueblo vuelve a celebrar un culto para Dios, pero antes de ir a celebrarlo como pueblo libre, lo celebra en el lugar de la esclavitud. Mis queridos hermanos, la Pascua judía tenía un elemento central en la comida de la Pascua, y era el cordero. Y con el cordero estaba el pan ácimo, y con el pan ácimo las hierbas amargas que posteriormente le iban a recordar al pueblo de Israel que un momento de su historia fueron esclavos, para que ellos nunca volvieran a repetir ni en ellos ni en otros la esclavitud de Egipto. Y por eso hoy el pueblo de Israel, celebrando la Pascua, precisamente hoy vuelve a repetir todo. Comen el cordero pascual, el pan ácimo. El pan ácimo es un pan hecho de harina, agua y sencillamente puesto al fuego, asado y listo. No lleva levadura, no lleva fermento que lo hace crecer. Mi querido hermano, y el pueblo de Israel celebra y tiene en cuenta la sangre, porque la sangre les recuerda precisamente el pacto, la alianza que selló la primera alianza que selló Dios con Abraham, que selló Dios con Moisés y con cada uno de los líderes del pueblo de Israel. Y por eso esa sangre ellos la tomaron y la rociaron sobre las jambas
y los dinteles de las puertas, para que cuando el ángel exterminador viniera a hacer sentir al pueblo esclavizador, el pueblo de Egipto, el poder de Dios que libera y salva, precisamente ninguno de los hijos de Israel muriera, pereciera por la acción del ángel exterminador. La sangre está presente en la primera alianza y también va a estar presente en la segunda alianza. Por eso los evangelios sinópticos dicen que Jesús instituye la cena y toma en sus manos un pan. Oiga, en la Pascua de Jesús precisamente hay un pan que Jesús parte y distribuye precisamente a los discípulos. Un solo pan, ya no hay cordero. ¿Por qué no hay cordero? Por una sencilla razón, porque Jesús, cuando instituye la Eucaristía, dice: este pan es mi cuerpo. El pan va a significar la presencia real de Jesús, que es el Cordero. San Juan en el capítulo 1, versículo 29, y en el capítulo 1, versículo 35 del Evangelio de San Juan, va a decir que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué no hubo cordero en la última cena? Más bien hubo pan que representaba a Jesucristo, porque Jesucristo era el Cordero, y porque ese pan era un alimento más universal que el cordero, que era sencillamente un animal, un alimento muy cultural propio del pueblo de Israel y los pueblos vecinos a Israel. Mis queridos hermanos, la primera expresión entonces es institución, ordenación. Dios instituye una nueva alianza con su pueblo. Por eso cuando toma el cáliz lleno de vino, dice que ese cáliz que tiene el vino se va a convertir en sangre. Es decir, en la sangre, el signo, la presencia de la sangre derramada por él para el perdón de los pecados. Mi querido hermano, con Jesús se da una nueva alianza. Con Jesús en su Pascua se inicia un nuevo culto, porque él ha creado un nuevo pueblo. El pueblo lo ha creado a través del grupo de los 12 discípulos, el nuevo Israel. Hay una nueva alianza, un nuevo encuentro de Dios con la humanidad. Ya no será una alianza para un pueblo en particular, sino que será la iglesia, y la vida de la fe en la iglesia es una alianza universal. Por eso la iglesia propone un pacto escatológico universal, por eso se llama católica, porque este pacto está abierto a todo aquel que se quiera convertir a Jesucristo y, obedeciéndole a él, a la propuesta de salvación, entre a formar parte del único pueblo de Dios. Por eso hay un solo pan y hay una sola copa, porque una es la alianza con el nuevo pueblo de Dios. La Eucaristía de hoy nos hace recordar precisamente que el Señor instituye este sacramento, esta celebración que va a hacer actualizar precisamente la Eucaristía, su presencia real. Jesús instituye estos signos para que a través de estos signos y la oración de la iglesia y la acción del Espíritu Santo, nosotros actualicemos un misterio. ¿Cuál misterio? El misterio de la muerte y la resurrección de Jesús. Lo que hizo Jesús fue anticipar su muerte y su resurrección. Por eso le dice que hagan este signo lo hagan en memoria. Por eso San Pablo, en la primera carta a los Corintios, la carta que leímos hoy en el capítulo 11, precisamente dice San Pablo: yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido. Y esa es la segunda palabra que hoy la celebración nos invita a meditar: la tradición. ¿Qué es la tradición? La palabra tradición viene de la palabra traditio, que significa transmitir, comunicar, pasar
de alguien a otra persona, pasar de una generación a la otra. Y precisamente, hermanos, aquello que ha instituido Jesús antes de morir y resucitar, después de la muerte y la resurrección, entonces quedó como obligación para los apóstoles y todos aquellos que ellos llamaran a ser discípulos de Jesús, quedó con la obligación de seguir actualizando aquello que el Señor realizó en el misterio de la cruz. Mi querido amigo, la Eucaristía, el sacerdocio que el Señor ha instituido cuando dice hagan esto en memoria mía, porque si no hay quien lo actualice, precisamente no se hará presente el Señor Jesús en la muerte del Calvario y en la resurrección desde el sepulcro. La celebración eucarística nos hace introducirnos en el presente a ese misterio que se llevó muchos siglos atrás, la cruz y el sepulcro. La cruz donde muere Jesús y el sepulcro donde resucita el Señor. Por eso San Pablo nos recuerda que nosotros hemos recibido la Eucaristía, el sacerdocio y el mandamiento del amor como servicio, como tradición que ha ordenado, que ha instituido el Señor Jesús. Mi querido hermano, el apóstol San Juan, de los 4 evangelistas, es precisamente el que no nos comunica la experiencia de la institución de la Eucaristía como las palabras de los otros 3 evangelistas que llamamos sinópticos. Pero San Juan, como escuchamos hoy, nos habla que en la celebración de la cena pascual de Jesús se instituye precisamente el mandamiento de el servicio como amor a los demás. Es institución sagrada que hemos recibido por tradición. Hermanos, ¿qué hace Jesús? Un nuevo signo de lo que Él va a realizar en la cruz. En la cruz realizó el servicio de la salvación en la humanidad. Pero ese sacrificio de Jesús en la cruz, que es un sacrificio voluntario, nadie lo obligó, se donó, precisamente es el máximo signo del amor a los demás. Por eso San Juan va a decir en el capítulo 3, versículo 16 y 17 de su evangelio, que Dios ha amado tanto al mundo que entregó a su Hijo para que muriendo en la cruz y creyendo todo aquel que creyera en Él tuviese vida eterna. La máxima manifestación del amor de Dios está en dar la vida por nosotros en la cruz. Y por eso, como en la Pascua es la celebración de lo que se va a realizar después, entonces el Señor, ¿qué hace? Empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Mi querido hermano, cuando alguien le está lavando los pies, uno siente como una cierta prevención, porque pues no es normal que alguien le lave a uno los pies, no, porque es un oficio lavarle los pies a otro. Uno se lava propiamente los pies, pero que otro le lave los pies a uno es como complicado. Pero, y hágalo usted en cosas muy sencillas como representación. Imagínese que el Papa Francisco se arrodillara a usted y le lavara los pies y le besara los pies. O que una personalidad de alta dignidad de nuestra sociedad, un presidente, un gobernador, un alcalde, alguien que representa a alguien importante, algo importante dentro de nuestra organización social, te lavara los pies, pues sería muy complicado como impresión tenerlo para que se lo hagan a uno. Pues hermanos, mire que Jesús, el que lava los pies a los apóstoles,
es precisamente el Hijo de Dios. No se olvide ese detalle. Y por eso precisamente Pedro se resiste a comprender lo que está haciendo. Porque es que Pedro ha entendido hasta esta altura que Él es el Hijo de Dios. Lo ha visto hacer milagros. Ha escuchado la predicación. Y Él, que es el Hijo de Dios, se abaja a esa condición de siervo, de servidor. Precisamente, mi hermano, el siervo, el servidor, en la época de Jesús, era el que le lavaba los pies precisamente al amo cuando llegaba de hacer algún recorrido y llegaba a la casa, tenía agua pronta y una toalla pronta. ¿Para qué? Para lavarle los pies. Y ese siervo nunca le pagaban porque era la obligación de él como siervo. Jesús quiere hacer con nosotros el mayor de los servicios. Jesús es el servidor de la humanidad. Y por eso, cuando Pedro se resiste, el Señor le dice, y lo increpa a Pedro, porque entonces no ha entendido para qué fue que Él vino, para servirnos y dar la vida. Qué importante tener presente en una sociedad como la de hoy que no quiere dar la vida. Porque hoy las familias se redujeron a una persona, dos máximo, y algunas familias tienen, en vez de tener hijos, tienen perros, gatos o alguna mascota en sí, precisamente porque no quieren dar la vida por otros. Porque es que se quieren reservar la vida para el confort, la comodidad, para tener mayores recursos y precisamente poderse gastar el dinero y la comodidad y el confort en ellos mismos y no dar la vida por otros. Jesús, en la institución del amar al otro, nos está diciendo que hay que aprender a dar la vida. Y eso es lo que hace Jesús con Pedro, y es lo que hace Jesús con los discípulos. Él quiere enseñarles como el maestro, porque está dando una enseñanza que el amar a los demás implica dar la vida. Y por eso la Eucaristía nos actualiza el misterio del que dio la vida por nosotros, para que al nosotros entrar en ese misterio del que murió en la cruz por nosotros y resucitó desde el sepulcro, nosotros podamos tener vida eterna. Mi querido hermano, Pedro no quería dejar que el Señor hiciera el servicio en él. Qué importante que nosotros aprendamos a servir, porque hoy en esta celebración se instituye eso, el servicio. Hermano, usted puede ser que sea profesional, puede ser que trabaje en alguna actividad, pero no haga todo porque le pagan. Haga mucho de lo que hace porque usted está ejerciendo un servicio en esa área de la actividad del trabajo humano para servir a los demás. Así su trabajo sea algo muy sencillo, pero usted lo va a hacer como signo cristiano de servir a los otros. Los que trabajan en empresas que hacen productos en serie, usted, aunque le pagan un estipendio, le dan un sueldo, un salario, precisamente, mi querido hermano, usted si lo hace por amor a los demás, usted está empezando a descubrir que ser cristiano es un servicio a los demás en la vida cotidiana, en todo lo que hagamos. Jesús lava los pies a los discípulos y les seca los pies y besa los pies y le dice a los discípulos: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y Señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, le he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan unos a otros. Mi querido hermano, usted que es esposo, usted que es esposa, ustedes se tienen que aprender a servir, y en la medida en que se sirvan, los esposos se van a santificar. Jesús los va a santificar en el servicio. Hijo, usted tiene que aprender a servir a su papá y a su mamá,
así como su padre y su madre le sirvieron y le están sirviendo en su vida ahora de niño y adolescente y tal vez joven de primera generación. Usted y yo tenemos que aprender a servir de donde el Señor nos ha puesto, precisamente porque Jesús nos ha enseñado a servir, porque no hay vida cristiana que no termine precisamente en el servicio. El primer servicio que realiza la vida de la iglesia, nosotros como iglesia, precisamente es la oración por la humanidad. Y ahí mismo, a la par de ese orar por los demás, la iglesia también ofrece el anuncio del evangelio. El Papa Pablo VI en la exhortación Evangelii Nuntiandi, el anuncio del evangelio, dice que uno de los primeros servicios de la iglesia de la humanidad es la evangelización. Qué importante aprender a servir, mi querido hermano. Y el Señor nos ha instituido la Eucaristía, pero también nos ha instituido el servicio como signo para amar a los demás, signo concreto. Y al mismo tiempo nos ha instituido el sacerdocio. Hermano, y una pregunta que usted y yo tenemos que hacernos: ¿dónde nace el sacerdocio? Este sacerdocio nuestro se llama sacerdocio ministerial, o sea, el sacerdocio del servicio, porque también los bautizados tienen sacerdocio común por el bautismo, pero este sacerdocio nuestro de los sacerdotes está también como el de Jesús al servicio de los demás. Pero uno tiene que preguntarse: ¿y dónde empieza el sacerdocio de Jesús? ¿Dónde nace el sacerdocio de Jesús? La carta a los Hebreos, cuando lee el misterio de la muerte de Jesús en la cruz, sencillamente hace esta reflexión: Jesús murió en la cruz. Él, nadie lo obligó, pudo escaparse como muchas veces se escapó de que lo capturaran, pero cuando lo fueron a capturar porque había llegado la hora, él se entregó. Y el autor de la carta a los Hebreos dice que esa entrega de Jesús para morir, precisamente reflexiona que es lo que precisamente hace el sacerdote. El sacerdote presenta precisamente una ofrenda en el altar. Y entonces la carta a los Hebreos dice: si en el altar o en la muerte de Jesús, Jesús se ofreció, significa que Jesús es una ofrenda. ¿Y esa ofrenda quién la ofreció? No podía haber un sacerdote a la altura de Jesús sin la santidad para ofrecer esa ofrenda tan santa como el Hijo de Dios. Por lo tanto, si Jesús mismo se ofreció, significa que Jesús mismo ejerció en la cruz el sacerdocio del que él estaba revestido. Es decir, que Jesús en la cruz es sacerdote, es ofrenda, y la cruz se convierte en el altar donde se ofrece el sacrificio y donde el sacerdote ofrece el sacrificio. Pero pregúntese: ¿qué es lo que ofrece Jesús que no trajo cuando Él vino a esta tierra, a esta humanidad nuestra? Porque lo que tiene que presentar el pueblo es fruto del trabajo del hombre. El pan está hecho de trigo, y para producir el trigo hay que trabajarlo, y por eso lo ofrece como trabajo a Dios. Por eso el sacerdote dice: te presentamos, recibe, Señor, esta ofrenda, fruto del trabajo del hombre, que te lo presentamos para que se convierta para nosotros en alimento de vida eterna. ¿Qué es lo que presenta Jesús como ofrenda? Aquello que no tenía Él cuando llegó. Aquello que tenía Él, aquello que no tenía Él cuando llegó
a esta tierra la humanidad que recibió de la Virgen María. Mi querido hermano, el sacerdocio, la muerte de Jesús es el ofrecimiento de la humanidad, la ofrenda, es lo que él adquirió en el transcurrir de la vida terrena. La vida humana, la humanidad de Jesús y nuestra humanidad se ofrecen precisamente como ofrenda en el madero de la cruz. Y por eso en la cruz está instituido el sacerdocio. Ese sacerdocio que la carta a los Hebreos en el capítulo 7 y en el capítulo 5 pone de manifiesto que el Señor llama y participa a aquellos que llaman de ese sacerdocio. El sacerdocio es uno solo. Uno a veces comete el error de decir mi sacerdocio, pero realmente no es mi sacerdocio. Es el sacerdocio de Jesús que nos ha participado a nosotros, nos ha consagrado para Él, y lo que hace el sacerdote con el sacerdocio de Jesús y con la Eucaristía, precisamente, hermano, es actualizar aquello que el Señor, el primer sacerdote y único sacerdote, nos ha participado a nosotros. El sacerdocio ministerial, es decir, este sacerdocio de servicio nuestro, la primera función es hacer que Jesús a través nuestro se haga realidad y presente en medio del pueblo que ha constituido, en medio del pueblo que le ha dado una ley, la ley del amor como servicio, actualizar esa presencia de Jesucristo que se hace presente en nosotros en la Eucaristía, para actualizar en el altar el misterio de la cruz y el misterio de la resurrección. Pidámosle al Señor, mis queridos hermanos, que nos dé la gracia de comprender lo que el Señor está haciendo a través de nosotros, a través de la iglesia. A través de la iglesia como pueblo de Dios está precisamente sirviendo el ministerio de la salvación, está presentando el misterio de la cruz y el misterio de la resurrección, y está actualizándolo hoy, en el hoy de la historia de la humanidad. Ser cristiano, ser católico, ser discípulo de Jesús, es estar dispuesto a servir como el Señor. Hermanos, por eso la Eucaristía es el signo de la nueva alianza que Dios ha creado con nosotros, y por nosotros, y para nosotros. Yo no comprendo por qué hay personas que llevan años sin entrar en el signo de la nueva alianza. ¿Cómo pueden vivir su vida tal vez aparente de cristianismo? La Eucaristía, nos decía el Concilio Vaticano II, que es una reunión de obispos de hace 50 y algo de años, nos está diciendo, mi hermano, que la Eucaristía es el culmen y la fuente de la vida cristiana. Oiga lo que nos dice el Concilio Vaticano. El culmen, la altura, lo más alto que tiene la vida cristiana es la Eucaristía, pero al mismo tiempo es la fuente. Por eso nuestra vida cristiana tiene que ser eucarística. En días anteriores corrigía yo a un hermano que daba un escrito animando a un grupo de cristianos dentro de la iglesia, golpeándolos, que no se quejaran tanto porque no tenían Eucaristía. Y yo le decía, hermanos, y él decía que dejáramos de ser eucarísticos. Y yo le decía, estás en un grave error, porque precisamente el cristiano tiene que ser eucarístico. La Eucaristía tiene que ser el centro de la vida cristiana, sea que te puedas acercar a comulgar y sea que no lo puedas hacer, pero la vida nueva de cristianos tiene como fuente la Eucaristía. Todo inicia en la Eucaristía y todo vuelve a la Eucaristía, porque cada Eucaristía que celebramos tenemos que presentar la ofrenda de lo que hemos cosechado en los días anteriores a volver a celebrar la Eucaristía. Eucaristía culmen, es decir, lo más alto que tiene la iglesia.
y fuente de donde nace la vida cristiana. Pidámosle al Señor que nos bendiga a todos. Pidámosle al Señor que bendiga el mundo sacerdotal. Ore por los sacerdotes, sosténgalos con la oración. Ore por su sacerdote. Es débil, frágil como usted. Es un siervo servidor. Es un ministro, pero está revestido, como dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, está revestido de la misma debilidad de usted. Y cuando usted se acerca a que le perdone los pecados, él, que está revestido tal vez de sus mismas debilidades y lucha por mantenerse en pie y lucha por servir en medio de su debilidad y lucha porque ese servicio lo lleve a usted a gozar de la vida eterna, del misterio de la cruz y de la resurrección, ese sacerdote necesita de su oración, de su compañía, de su cercanía, de su hermandad. Es un hermano entre ustedes. A mí me encantan las palabras de San Agustín hablando del sacerdocio. Y él le decía a las comunidades que él fundó: con ustedes soy el bautizado, soy hermano de ustedes en el bautismo. Y para ustedes soy el sacerdote obispo, decía San Agustín. Con ustedes soy el bautizado, hermano cercano, de la misma debilidad, luchando por alcanzar también el misterio de Dios, dejando que Dios los salve y los redima. Pero para ustedes, en su vida día a día, para ustedes, el para del sacerdote es precisamente el ministerio que ejerce. Amen a los sacerdotes, no los endiosen, no les hagan daño al sacerdote con la mundanidad que a veces algunos le ofrecen al sacerdocio. Le hacen daño no solo al sacerdote, sino a la iglesia y al sacerdocio de Jesucristo y a la vida de los fieles. No mundanicen nunca al sacerdote. Invítenlo siempre a los asuntos de la fraternidad, pero en la santidad de los hijos de Dios, en el buen uso, a la altura de la fe, de la libertad que usted goza. Pidámosle al Señor entonces, hermanos, que esta tradición que hemos recibido, este memorial que el Señor nos ha autorizado de la Eucaristía, del sacerdocio y de el mandamiento, la ordenación de servir a los demás como signo especial de la vida cristiana, nosotros lo podamos hacer realidad en el día a día de la historia. Lo que usted celebre en la Eucaristía, llévelo a la vida cotidiana. Y lo que haga en la vida cotidiana, tráigalo a la Eucaristía, aunque sea su pecado. Por eso al principio pides perdón, pero tu vida tiene que ser vida eucarística, vida de Dios, adoración del misterio de aquel que ha dado la vida por nosotros, se ha entregado por nosotros, para que nosotros, como dice la carta a los Romanos en el capítulo 12, seamos hostias vivas, es decir, que en el trajín de la vida que muele nuestra vida, nosotros le podamos llevar al Señor lo que hemos ido cultivando para que el Señor lo transforme en Eucaristía. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, milagro de salvación. Eucaristía, presencia real del Cristo que dio la vida por nosotros y que se sigue entregando, dando la vida por nosotros para que usted y yo tengamos vida eterna y nunca perdamos la condición de Dios y de esa manera entremos en el pacto de la nueva alianza, pacto sellado con sangre. Por eso decimos: Señor, cúbrenos con tu sangre. Pero no es una cuestión mágica, es porque usted es eucarístico, porque usted adora a Dios en la Eucaristía y entonces pide que ese pacto del nuevo pueblo de Dios que se dio en la cruz y en la resurrección, usted sea beneficiario y el Señor lo proteja.
Cúbrenos, Señor, con la sangre de la nueva alianza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, vamos entonces ahora a realizar un signo muy importante que yo le invito que allá en su casa usted lo realice con los que están. Vamos a servirnos unos a otros, pero no es solo el signo de lavar los pies, sino que usted se va a comprometer a seguir sirviendo a su familia, con su vida, con su historia, no a ser un holgazán que le sirvan, sino un servidor para que la familia crezca. Yo le pido a Juanito, que está dirigiendo el canto, que si nos puede entonar un canto, y también ahí en su casa, en cada uno, usted realice el signo que yo voy a realizar con el Padre Diego de lavar los pies, en nombre de todos ustedes que lo estarán haciendo allá en su casa. Háganlo con sencillez, con humildad, y si tienen que pedirse perdón mientras van lavando los pies, pídanse perdón unos a otros. Sé que tu voz hará nacer cada mañana nuevo sol. Sé que el milagro de nunca acabará. Sé que me quieres ver crecer, vienes conmigo a donde voy. Nunca me pides nada más de lo que yo te pueda dar. Yo te ofrezco todo lo que soy, si eres mi amigo, si eres tú mi Dios, si me diste tú la vida hoy, mi vida yo te voy a dar. Te doy mis manos para dar la paz, y para caminar te doy mis pies, mi boca tus palabras hablará. Yo te doy mi vida, Señor. Sé que mañana al despertar el mundo ya no será igual, porque tu amor me cambiará, el cielo nuevo brillará. Sé que me das tu libertad para cantar, para soñar y para construir la paz. Tu fuerza me acompañará. Yo te ofrezco todo lo que soy, si eres mi amigo, si eres tú mi Dios, si me diste tú la vida hoy, mi vida yo te voy a dar. Te doy mis manos para
más fresco confiad en mi corazón, el oro más fresco, el fruto de mis labios, para para ti, Señor Jesús. Todos mis sueños habitan en mí, toda mi vida ofrezco. Todos mis sueños habitan en mí, toda mi vida ofrezco. Vamos entonces ahora a presentar al Señor en las ofrendas del pan y el vino nuestra vida, nuestra historia. Presente todo lo que hoy han hecho como signos, como compromisos tal vez de reconciliación al Señor en esta celebración eucarística. Para que el Señor siga obrando ese misterio grande de la salvación. Cantemos el canto de ofrenda. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, el trabajo del hombre y te presento, luego recibió tu generosidad, ahora tus bienes se convierta para nosotros en alimento de vida eterna y en bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Lávame todo bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la tierra, del trabajo del hombre y la mujer, lo hemos recibido de tu generosidad. Ahora te pedimos se conviertan para nosotros en bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Bendito Señor, limpia mi pecado. Contemplando tus lágrimas, presento, Señor, mi alabanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va, vuelve allí, vuelve más. Ruta pascual, Dios venía al caminar. Oremos, hermanos, para que este sacrificio de toda la iglesia sea la ofrenda agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario
es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, verdadero y sacerdote eterno, el cual al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció a sí mismo como víctima de salvación y nos mandó perpetuar en esta ofrenda esta conmemoración suya. Su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece. Su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, cántele, dígale. Hosana, 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 y en el cielo, Hosana, 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 y en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana. Hosana, cántale y dígale, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana y en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Te alabo, Señor, te bendigo. Te reconozco presente en el misterio de la Eucaristía. Gracias, mi Dios, porque sigue dándote, te me sigues entregando a mí, Señor. Te me das para mi salvación como alimento de vida eterna. Gracias, Señor.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor, cúbrenos con tu sangre, Señor. Nos sometemos al pacto de tu nueva alianza, Señor, con este pueblo que es el que has llamado en el bautismo, Señor. Líbranos de todo mal, de todo peligro, Señor. Haz que esta pandemia desaparezca de una vez por siempre, porque el poder de tu sangre, de la nueva alianza, nos protege, nos cuida, Señor Jesús mío. Bendito eres, Señor, porque estás aquí en medio de nosotros. Te adoro, Señor, te glorifico, te doy gracias. Bendito eres, Señor. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección, la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, los santos, San Francisco de Asís, San Agustín, San Pío de Pietrelcina y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Alfredo, nuestro asesor episcopal Monseñor René, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por el Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor,
de este mal, de esta pandemia, Señor, de este virus que está afectando a la humanidad. Líbranos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Vamos a expresarnos con los que están cerca de nosotros. Esa paz que el Señor nos ha dado, expresémosle a los demás como signo de paz. Démonos el gesto de la paz. Pero Dios que quitas el pecado, tú que quitas el pecado. Y la sangre de celeste cáliz para nosotros el alimento de vida eterna. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea por algún motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa del alma y del cuerpo y como remedio saludable. Pero Dios que quitas el pecado, tú que quitas El pecado, Cordero de Dios que quitas el pecado, piedad, Cordero de Dios que quitas el pecado, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ustedes me llaman el Señor y el Maestro y dicen bien porque lo soy. Si yo, el Señor y el Maestro, le he lavado los pies, hagan ustedes lo mismo, dice el Señor. Yo les invito a mis hermanos que cierren un momento sus ojos y va a hacer la comunión espiritual. Pídale al Señor la gracia de esta presencia sacramental y pídale al Señor que usted que cree firmemente que Él está presente en la Eucaristía, que está en la Eucaristía como está en el cielo, en este momento, en el deseo que usted experimenta y en la profesión de fe que hace, desee la comunión, para que se dé esta comunión espiritual por el ministerio de los ángeles. En este momento, los ángeles, en los lugares donde están ustedes, están actuando el misterio de la Eucaristía que se ha realizado. Desee con ardor la comunión con el Señor, porque este mismo Señor que tengo yo en mis manos, este mismo Señor se extiende a su presencia en comunión contigo en la Eucaristía, en comunión espiritual. El cuerpo de Cristo te está diciendo el ángel en este momento. Dígale amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo y sangre del Señor. Amén. Jesús, aquí presente por la verdad, te pido un poco más de fe y humildad, y así poder
milagro de amor tan infinito, tú mi Dios te has hecho pequeño y tan humilde para estar aquí. Milagro de amor tan infinito, gloria y de tu majestad por ti. Yo vengo lleno de alegría De vivir en esa Eucaristía. Gracias porque amarme tan llena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, de que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para estar en mí. Milagro de amor tan infinito, que tú mi Dios te inclinas, gloria y de tu majestad por ti. gracias, Señor, por esta comunión. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia entre nosotros. Amado Señor, gracias porque te quedaste en el sacramento del altar. Gracias porque nos alimentas a tu pueblo, Señor. Señor, haz que esta hambre y esta sed que el pueblo tiene y experimenta por no poderte recibir sacramentalmente, Señor, se termine esa abstinencia pronto, Señor, y tu pueblo, el pueblo de la nueva alianza, pueda nuevamente volver a la mesa del altar con más fe, con más devoción, con deseo de nunca perder la comunión contigo, Señor. Gracias, Señor, porque te haces presente para bendecirnos y santificarnos. Bendito eres, Señor. Te alabo, te adoro y te bendigo y te glorifico y te doy gracias porque estás presente aquí en medio de nosotros. Gracias te damos, Señor. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que así como nos alimentas por la cena de tu Hijo en esta vida, merezcamos ser saciados también en el banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Desde hoy hasta el próximo sábado, en la vigilia pascual no habrá celebración eucarística. Mañana habrá la comunión como se hace en los Viernes Santos. Y sencillamente vamos a descubrir el altar como el signo de la no celebración. El Señor empieza su pasión después de la institución de la Eucaristía. En la noche vamos a tener, a partir de las 9 de la noche, vamos a tener precisamente la celebración eucarística. ¿Por qué se retira el crucifijo? Precisamente porque empieza todo este misterio de la cruz. El tríodo pascual empieza desde ahora a hacerse realidad entre nosotros. Nosotros vamos a acompañar a Jesús precisamente en la celebración de su Pascua, la vamos a vivir junto con Él. Por eso vamos a retirar todo lo que precisamente es de la celebración
Porque el altar debe quedar totalmente descubierto, en el signo de que se empieza el misterio de la cruz, el misterio de la muerte, se empieza a dar en este momento desde el terminar de esta celebración de la Eucaristía en la Cena del Señor. Sigamos orando y pidiéndole al Señor que lo podamos acompañar, como lo hemos acompañado en la alegría de la salvación en la Eucaristía, que lo podamos acompañar también en el misterio de su muerte para poder resucitar con él. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. a Dios. Junto a ti, María, como un niño